En el primer bloque fue una semana donde hubieron una serie de reuniones, estuvimos en una charla que participó el ministro de Economía y la ministra de Transporte. Ahí se dieron los lineamientos fundamentales de las dos, tanto del Ministerio de Economía como del Ministerio de Transporte. La ministra expresó cuáles van a ser sus prioridades, dentro de las cuales manifestó el tema del área metropolitana, que involucra a más de 2 millones de personas, de donde van a haber cambios en el tema de movilidad, van a favorecer el tema de la movilidad eléctrica, se va a empezar a trabajar en ese sentido y bueno, y se va a tener en cuenta también tratar de equilibrar aquellas asimetrías que existan en el sistema para poder realizar ese tipo de cambios. En esa charla solamente escuchamos, no tuvimos posibilidad de intercambio, y luego habló el ministro de Economía, Luis también, en donde dio una imagen de cómo se recibió el país, donde habló del déficit fiscal existente, todo lo que se planteaba por parte del gobierno anterior, de que quedábamos con una Ferrari, con dinero en el banco, que habíamos mejorado. Bueno, la visión con los números a la vista del ministro de Economía indican otra cosa, y dice que tampoco se alertó mucho, dijo que es una situación difícil, pero manejable, así lo dijo. Dio ejemplos de lo que decíamos en el bloque anterior, de las 700.000 personas que están 300.000 por debajo de la línea de pobreza y 400.000 en el límite. Habló de políticas directas a ese sector, habló de lo que va a ser el tema del presupuesto, habló de lo que va a ser la consideración en los consejos salarios, y bueno, dio una visión bastante amplia en ese sentido, Luis. Sí, lo más importante, lo más interesante es que no se, por lo menos en la opinión nuestra, no se está dedicando a criticar y a polemizar con los anteriores gobernantes en qué estado dejaron el Uruguay. Claro. Se sabe, se conocen los números, llama la atención los números de ANCAP, tanto que ellos insistían, lo han dejado bastante maltrecho por imprevisiones que tienen. Sí, el administrador tiene que saber cuándo tiene que parar la refinería y cuándo no. Queda demostrado que no es nada barato ni nada atractivo no tener refinería propia y comprar el crudo, comprar el elaborado, comprar el combustible del exterior. Se produjo una brecha importantísima de deuda. Entonces los detractores del monopolio de ANCAP y de las empresas públicas, creo que ahora, no sé cómo hacen ahora para discutir, lo están haciendo, son los caraduras de que la parada de ANCAP, que esto, no. Pero si yo tengo un taller, sé que en determinado periodo de tiempo, vamos a suponer en turismo, aprovecho la semana para limpiarlo, ¿no? Lo tengo que tener previsto. Claro. No lo inventan un día para otro. Así con todas las cosas, lo importante es que el gobierno alerta sobre que hay una situación mundial difícil, que lo vemos de lejos, la guerra económica entre los países centrales como China, Rusia, Estados Unidos, lo vemos de lejos. De alguna manera siempre estas crisis te pegan, vivimos en un mundo totalmente globalizado y hay, la verdad, preocupaciones muy grandes a nivel internacional en que si no se baja un cambio en las amenazas, puede terminar mal. Claro, sí. Pero lo que el ministro plantea es que Uruguay tiene una vasta experiencia de gente seria, de un sistema político sólido, de resolver crisis con los menores costos sociales posibles. Bueno, lo tenemos a la vista, nos olvidamos, parece que fuera hace 200 años, pero
hace 2 días atrás estábamos en pandemia. Exacto. Sin saber dónde iba a parar. Porque cuando arranca y se hace masivo y se declara la emergencia sanitaria de Uruguay, no sabían que terminaba. En cantidad de gente, de costo de vida y después de estructura económica. Bueno, veremos más adelante, habló la ministra de Transporte, la anterior al ministro de Economía, sí, y dio certeza de que los proyectos de reforma y de implementación del área metropolitana ya han comenzado. Ya están trabajando los técnicos, ya están pronto los créditos que el Uruguay tiene que tomar, que están habilitados, y bueno, y ahora lo que se trata de poner manos a la obra, y una obra de la que se está planteando de una magnitud tan grande, seguramente tengan que ir corrigiendo algunas cosas cuando esté con los pies en la tierra, ¿no? Claro. Ninguna obra se termina y sale tan perfecta en el arranque. Lo vemos a diario, por ejemplo, lo ven y lo viven a diario los compañeros que tenemos, que están representándonos en el Fondo de Vivienda. ¿Y sí? Las cuestiones estructurales tienen su problemática y bueno, hay que hacerlo. Y se plantea, y la inversión tiene de tal magnitud que tiene que ser algo que al área metropolitana le lleva a avanzar 50 años. Claro, y que va a trascender varios gobiernos, es una inversión que tiene que estar involucrado todo el poder político y no solo el gobierno de turno. Por eso es importante hacer ese tipo de cambio con el mayor de los consensos, y eso tiene que estar establecido y tiene que haber, por eso tiene que estar dentro de lo que es el presupuesto nacional y tiene que estar en consideración del Parlamento también, o sea, porque involucra a mucho más de un gobierno. Yo creo que esos cambios son necesarios, hay que hacer algo con el tema de la movilidad, ya todo el mundo es consciente de que se necesitan esos cambios y que bueno, que hoy están dadas las situaciones como para poder empezar ese tipo de obras y bueno, hay que elegir el proyecto que se debe realizar. Ese proyecto hoy hay sobre la mesa 3 proyectos que están a estudio, se debe de elegir cuál es el mejor y el que contempla las mejores expectativas y se debe de comenzar a hacer, como dijiste vos, Luis, ya tenemos conocimiento de que por lo menos lo que son los aspectos técnicos y lo que tiene que ver con la comisión que va a dirigir o establecer los lineamientos ya está por lo menos electos quienes van a ser y están trabajando directamente, no se hizo público los nombres todavía, pero como que ya hay una definición de quiénes son los técnicos y quiénes se van a hacer cargo de este proyecto, y también se conoce, como vos dijiste, de que ya existirían los organismos internacionales, ya habrían destinado una parte del dinero del préstamo para comenzar ese proyecto. Creo que eso sí, ya está, y bueno, ahora falta las definiciones. Y al otro día de esa charla, en la central sindical, donde estuvo el presidente de la central, Marcelo Abdala, Milton Castellano, José López, nos visitó la ministra de Transporte y Obras Públicas con todo su equipo, con todo el equipo de transporte. Allí escuchamos a los compañeros que se van a encargar del sector del tren, a los 2 compañeros, al presidente de AFE y al compañero que se va a encargar de la Comisión Reguladora del Transporte Ferroviario. También estaba el compañero Felipe Martín,
el director nacional de transporte, que también habló muy claro del proyecto y de cómo se va a encarar el tema del transporte, y estaban representados todos los sindicatos del transporte, la UNOT, la Unión Ferroviaria, los compañeros del SUCRA, los compañeros del transporte marítimo, estaban todos los sectores del transporte escuchando la exposición de la ministra, y se hizo un intercambio que duró más de 2 horas, bastante importante, en donde al término de esa charla se le entregó un documento con los principales lineamientos que queríamos los trabajadores, donde se tomó en cuenta la posición de cada uno de los sindicatos. ¿Es así? Sí. Volvimos a poner en discusión, como siempre, y sobre la mesa, que cualquier proyecto, y más un proyecto de esta envergadura como va a ser el que se inicie en breve las obras, tiene que contar ineludiblemente con la presencia y la participación de los trabajadores. ¿Es así? Nosotros le planteamos, fue de recibo, Felipe Martínez en su intervención lo reafirmó, la estabilidad laboral y la viabilidad de las empresas. Sí, tal cual. Tal cual encabeza como título nuestro convenio del 98. Exacto. Porque no hay una sin la otra. Sí, sí. Por lo tanto, se planteó, Felipe lo tomó en cuenta y dijo que por supuesto ese era el norte de su gestión, como lo fue anteriormente. Ayudar siempre en lo que se pueda a empresas con dificultades, cuidando que la actividad de trabajadores no se vea afectada. Pues, por lo tanto, la tranquilidad, que no es tranquilidad para quedarse sentado y cruzado de brazos, nosotros lo que reclamamos es la participación en cada una de las instancias que haya que definir cosas importantes sobre nuestra labor, ya sea forma de trabajo, horario, descanso, remuneración, todo lo que tenga que ver con la vida de los trabajadores. El reclamo es que queremos que no vamos a estar. Y también se está de acuerdo en el gobierno de tener lo que ellos van a llamar, seguramente el nombre lo de menos, pero una institución, una comisión, una gobernanza, pero que tenga vida propia, que tenga presupuesto y que tenga poder de decisión. Sí, claro. Porque abarca Montevideo, Canelones y San José. Sí, sí. Y con esos 3 gobiernos departamentales hay que acordar que parte de su mando, para decirlo de alguna manera, de lo que tiene que ver con los servicios de transporte, y lo delegan y pasan a ser parte integral e indisoluble de este nuevo organismo que va a dirigir una política única para el sector. El área metropolitana tiene en capacidad de alojamiento de la población, ya a esta altura más del 60% de la población vive aquí en el sur. Es un disparate, hay que dar respuesta a problemas que no son sencillos, hay que dar respuesta y hay que construir cosas concretas que hagan del transporte público una opción favorable para que cientos de miles se puedan trasladar a su trabajo, a su estudio, a su paseo o donde quiera, a donde esté su destino en el menor tiempo posible, con la mayor de la seguridad posible y al menor precio posible. Tal cual. Todo eso tiene que estar en el mismo paquete. Así es, y nosotros le transmitimos, luego de escuchar a la ministra y a Felipe Martín, que compartíamos lo que decía Felipe Martín y la ministra, que por supuesto nos daba tranquilidad escuchar las palabras de ellos, y que sabíamos porque ya teníamos el antecedente de lo que había sido la gestión anterior de Felipe Martín en los distintos lugares donde le tocó participar, tanto en la Intendencia de Montevideo como en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Teníamos sus antecedentes y sabemos que el compañero, cuando se compromete
cumple con su palabra y entonces es claro que tenemos que librar esa carta de crédito que necesitan y de tranquilidad en su trabajo para poder realizar los cambios que son muy importantes en el sector y que van a implicar poner primero sobre la mesa, tratar de esos desequilibrios que existen en los diferentes sectores, equilibrarlos para poder comenzar los cambios. Y en eso se comprometió, se le dijo también por parte de los compañeros de la realidad que viven muchos compañeros del transporte del interior, donde no es lo mismo que en Montevideo, donde tenemos instalada la negociación salarial, donde se cuidan mucho más los sectores empresariales en lo que tiene que ver con la represión antisindical existente en el interior del país y que fue puesta de manifiesto en esa discusión porque la hemos vivido con los compañeros del sector del transporte, en donde empresas del interior manejan todo y en realidad no respetan mucho el tema de la representación sindical y los compañeros, parece que lo que voy a decir poco creíble en el año 2025, pero muchos compañeros dudan en afiliarse al sindicato porque capaz que se toma algún tipo de represalia y sin capaz se toman represalias con los compañeros afiliados. Entonces ese tipo de cosas hay que sacarlas de arriba de la mesa. Se le transmitió esto a la ministra de Transporte, se le transmitió también al ministro de Trabajo, porque en esto tiene que ver y mucho las oficinas regionales del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Trabajo, en los diferentes lugares, en donde ahí a veces los que eran referentes de esas oficinas le tenían miedo a los empresarios y las reuniones no las querían hacer. Eso nos consta. Preferían reunirse en Montevideo que en el lugar porque el funcionario del departamento le tenía miedo al empresario. Y eso lo hemos visto. ¿Lo hemos visto? ¿Lo hemos Entonces, vivido? eso también va en línea con un avance más democrático y la participación. Se tiene que eliminar eso fue uno de los reclamos que también formaron parte de la delegación. Pero bueno, en lo estructural, lo que dice Luis, hay que ir a los cambios, hay que empezar con el tema del área metropolitana, que es un área que involucra a más de 2 millones de personas. Esos cambios ya son prácticamente necesarios y se tienen que comenzar pronto. Hay diferentes posiciones y diferentes empresas y bueno, lo que sí está claro es que hay una definición de que se tiene que hacer y esperamos que comiencen pronto y para ello vamos a tener que tener un lugar de participación, como dijo Luis, que fue reclamado por los trabajadores, en donde se escuche nuestra posición y se discuta con todos los actores del sistema, donde estén representadas las empresas, nosotros, los gobiernos municipales, el gobierno nacional y también los usuarios del transporte que tienen su opinión y que nos van a dar desde el punto de vista de los usuarios cuál es su necesidad. Bueno, esto fue un primer encuentro en donde quedaron establecidos los lazos para formar ese tipo de comisiones y ese tipo de ámbito en donde se reúnan los diferentes sectores, tanto nosotros el transporte nucleado en la UNOT como el transporte ferroviario con su tripartita, el transporte marítimo con su tripartita, es decir, un ámbito de discusión para cada uno de los sectores y luego se pidió también que ese ámbito global por lo menos tenga una periodicidad de reunión que podría ser trimestral, cuatrimestral, buscarle una periodicidad para transmitir
y para tener todos en qué va cada una de las cosas que se plantearon en esa reunión. Creo que fue muy importante, así fue valorada por los compañeros de la central sindical, que se nos transmitió tanto por Marcelo Abdala como por José Lo López y Milton Castellano, cómo fue la reunión y la valoración de la misma. Ahora va a depender de nosotros darle continuidad a este tipo de espacio para tener de buenas a primeras cómo se van dando los cambios y para que los trabajadores tengan allí su voz y puedan ser escuchados tanto por el gobierno como por los diferentes actores. Eso creo que era lo que teníamos para resaltar de lo que fue esta última semana y decirles que, bueno, después de lo que pasó ayer en el 1 de mayo, con todo lo que se transmitió, ahora empieza una nueva etapa de ver lo que va a acontecer en unos 15 días, que es el Congreso de la Central. Para eso también vamos a tener el programa de la semana que viene y el otro, en donde vamos a ahondar en detalles en las comisiones, en un congreso que, como se decía bien ayer en el acto, va a ser el mayor congreso luego de la apertura democrática, porque van a ser casi 1.200 delegados de los diferentes sindicatos que van a debatir sobre diferentes aspectos de la política nacional e internacional que involucra a los trabajadores, y también un congreso que va a ser electoral, porque va a elegir las autoridades para los próximos 3 años en la central sindical. O sea, la importancia del mismo es superlativa y está dada por todo eso, y bueno, vamos a ver, nosotros como trabajadores de transporte tenemos una representación de 18 delegados, a los cuales 8 pertenecen a la UTC. Ya en estos días vamos a estar definiendo quiénes son los 8 compañeros de la UTC y los 8 suplentes que los van a acompañar, y bueno, discutir en forma amena con todos los compañeros, ¿sí? Manteniendo cada uno sus principios y logrando los mayores consensos en un programa único, como ha sido hasta ahora de la central de los trabajadores, que nos llena de orgullo, porque es una central sindical que, a pesar de todas las diferencias y los diferentes sectores que están representados, a la hora de definir por consenso se logran los programas que son únicos y que se transmiten en un todo por cada uno de los trabajadores que representan a la misma. Y bueno, eso sería lo último que tengo para decir, Luis. Estamos llegando ya al final del programa. No sé si querés agregar algo más a eso, Luis. No. Por hoy estamos cumplidos. Saludar a los compañeros que escribieron. Y bueno, nos veremos el viernes que viene ya con documentos más precisos y propuestas más concretas de nuestra participación en el Congreso. Bueno, vamos a leer ahí, tenemos una cantidad de mensajes que nos llegaron, que nos están viendo. Los compañeros, está Eduardo Machado, que nos manda saludos. Nos dice: mi primer acto como jubilado. Un abrazo, Canario. Saludos desde acá, de los compañeros de UTC. Marcelo dice: buenos días, compañeros, un abrazo grande a la delegación del Fondo de Vivienda. Sí, saludo a todos los compañeros que nos representan en el Fondo de Vivienda, tanto a Waldemar, el Cabeza, el Chelo, todos los compañeros, el Clavijo, todos los compañeros que están allí representando a los trabajadores, Ricardo, y a todos los trabajadores que están en el fondo, un saludo grande. Roque Romero dice: saludo a todos los compañeros y felicitaciones por el gran acto del 1 de mayo, donde los trabajadores marcamos agenda con proclamas comprometidas y donde no faltó la solidaridad con el pueblo palestino. Viva la clase obrera organizada. Gracias, Roque, un abrazo. Ayer lo vi, nos dimos un abrazo en el acto.
Los compañeros y compañeras deben de entender que la estrategia que quieren utilizar las empresas constructoras no cuentan con la posibilidad de que haya lugar para que todos queden con su puesto de trabajo. Sí, esto lo comentábamos en programas pasados, que el proyecto del Tren Tran, uno de las variables era los puestos de trabajo, así que ellos plantean como es una... Claro. Le plantearon lisa y llanamente atacar como es la parte laboral con menos trabajadores y peor pago. El ahorro en jornales pusieron ellos claramente. Está clarito. Otro de los mensajes que llega de, bueno, Gabriel Gómez del EJUBI, dice, somos dos los jubilados. Un abrazo al JUBI. Deberían estar todos preocupados acompañando todas estas instancias y respaldando el trabajo de la organización. La lucha no la hacen unos pocos, solo en unidad y discutiendo todas las posibilidades se podrá acordar como vienen haciendo los compañeros dirigentes. Gracias, compañero. Después dice, debe estar la clase obrera ocupada y preocupada por su destino. Despierte, compañero, como decía el Pepe Facio, afíliense al sindicato, bueno, y vengan a militar. Bueno, gracias, compañero. El canario acá nos escribe también. Arriba será un congreso clave para participar y lograr la mayor participación en las decisiones. Gracias a todos los que están allí. También veíamos que estaba la compañera Mirta Ramírez, un saludo, que nos está escuchando, y a Rosario, que también nos está escuchando, estamos bien, tomando mate. Héctor Javier Echeverría, el EJUBI, bueno, Carlitos de León, bueno, está una cantidad de compañeros que nos mandan mensajes, a la gente como Me Muevo Uy, Hugo Fernández, Roberto González, bueno, Gary Silva también está, Marcelo Rodríguez, que nos está escuchando y nos está poniendo al aire, Gary. Un saludo a todos, Verónica Mato, bueno, Pedro Esquiera, un saludo a todos los compañeros que escribieron y bueno, estamos terminando el programa y nos vemos el próximo viernes en otro programa de La Voz de UTC y ahí vamos a traer más elementos de lo que va a ser el Congreso de la Central. Hasta luego, que pasen bien, nos vemos.